Esta mañana vamos a hablar un poco sobre este tema, un solo cuerpo, un solo corazón. Vamos a hablar de nuestra unidad como familia de fe y por qué ese es un tema central en la Biblia, por qué Dios da tanta importancia a nuestra unidad y a que tengamos un solo corazón y entender un poco cómo Dios nos enseñó que sería posible vivir esto. Así que quiero empezar leyendo, si puedes abrir conmigo, un versículo que está en Romanos 15, el verso 5 y 6, Romanos 15, 6, que hace una declaración muy importante sobre la unidad de la iglesia y dice lo siguiente: que el Dios que infunde aliento y perseverancia, así que si alguna vez en tu vida necesitas aliento y perseverancia, pedíselo a Dios, porque la palabra dice Dios que infunde aliento y perseverancia, que Él les conceda vivir juntos en unidad, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya vamos a entender un poco mejor ese pasaje. Esto está dirigido a la iglesia que estaba en Romanos y estaban habiendo muchas discusiones y diferencias y algunas peleas por pavadas. Eran cosas muy sencillas como si se debía o no se debía comer una comida que para una cultura estaba bien, para otra cultura no. Entonces empezaron a pelearse por eso. Entonces si vos lees desde el capítulo 14 de Romanos, ves que lo que se está hablando es de amar unos a otros y de vivir en unidad y tolerar esas diferencias. Y entonces termina en ese versículo que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en unidad. Y saben que nosotros como seres humanos, como personas, nos toca a todos nosotros. Tenemos un problema que es que somos muy distintos. ¿Okay? No necesitas muchos años de vida en esta tierra para darte cuenta que las personas son muy distintas unas de las otras. Sus historias son distintas, sus puntos de vista, su pasado, sus creencias, sus valores, sus deseos, sus gustos, ¿cierto? Y básicamente como humanidad no hemos logrado ponernos de acuerdo sobre absolutamente ningún tema por completo hasta el día de hoy. Todo tema que vos levantes, sea político, sea religioso, económico, de psicología, de valores, ni sobre la vida y el valor de la vida hemos logrado ponernos de acuerdo como seres humanos. Cada persona piensa de una manera, tiene un punto de vista, somos distintos en nuestras personalidades, en nuestros gustos, etc. Y eso hace que pasen dos cosas en nuestra vida. La primera son conflictos en nuestras relaciones. Porque esas diferencias, al fin y al cabo, lo que generan es que no podamos ponernos de acuerdo con nuestra familia, en el grupo de estudiantes que tenemos en la facu, con los compañeros de trabajo, con nuestro jefe, muchas veces con las personas de la iglesia, con tu GBO, tu ministerio, anda a saber, ¿no? En varios ámbitos nos toca que pensamos distinto uno del otro y eso genera conflictos. Conflictos que muchas veces no se pueden resolver al punto que nos lleva al otro problema que les dije. Pasan dos cosas, una es conflictos y la otra es el aislamiento. Cuando nos cansamos de pelear por puntos de vista distintos, entonces muchas veces decidimos no relacionarnos con las personas. Es decir, no pienso igual a la gente de mi trabajo, de mi facultad o de mi familia. Los grupos de WhatsApp de familia están acá para probar que todas las familias se pelean porque todos son distintos, ¿es cierto? Entonces uno dice, ¿sabes qué? Me cansé de pelear, me cansé de discutir, me cansé de las diferencias que el otro no logra ver desde mi punto de vista, entonces no me relaciono. Estamos en un tiempo, de hecho, donde es muy común que personas no se hablen con otras personas de su familia, cercanas como papá, mamá, hermanos. No se hablen con amigos que tuvieron por muchos años porque no se logró un punto de vista en común.
Y eso muchas veces también pasa en el contexto de la iglesia. Es decir, somos muy distintos, no haríamos las cosas de la misma manera, no manejaríamos las cosas de la misma manera, no tenemos el mismo punto de vista, no reaccionamos igual a las mismas circunstancias. Y entonces siempre pasan esas dos cosas en nuestra vida. O el aislamiento, es decir, voy a vivir lo más solo posible y no compartir, o los conflictos. Pero la verdad es que fuimos creados para vivir en comunidad. Nuestra esencia, nuestro ADN desea una vida en comunidad. Porque allá en el fondo, así estemos lastimados y decepcionados con las personas, sabemos que necesitamos a otras personas para ser felices, para estar bien, para tener paz, para madurar, para crecer. Necesitamos consejos de otros, necesitamos aliento de otros, necesitamos ayuda de otros, necesitamos aprender de otros, muchas cosas. La vida en comunidad nos trae muchos beneficios y es tanto parte de nuestra esencia, la vida en comunidad, que queremos los beneficios de una vida en familia. Queremos ser amados, queremos ser escuchados, queremos tener a otras personas que escuchen nuestros problemas, que nos animen, que oren por nosotros, que nos alienten, que nos aconsejen, que nos hagan crecer, que nos hagan madurar. Pero entonces entramos en un conflicto de deseo, que es, quiero los beneficios de la vida en comunidad, pero no quiero exponerme a las diferencias. No quiero los conflictos, no quiero las peleas, las discusiones, no quiero tener que convencer a otro de mi punto de vista. No me gusta eso, pero sí me gusta la vida en comunidad. Entonces quisiera quedarme solo con la parte buena de la vida en comunidad y poder acceder a personas, amigos, familia cuando lo necesite, pero huir de la parte difícil que son los conflictos. Entonces hoy lo que vamos a ver es cómo la Biblia responde a ese conflicto de deseos. Cómo la Biblia responde a ese sentir nuestro que es: quiero estar en familia, quiero pertenecer, quiero ser amado, escuchado, quiero crecer, pero no quiero las dificultades de la vida en comunidad. Y la verdad es que Dios toma muy en serio la vida en comunidad y Dios toma muy en serio nuestra unidad en el contexto de iglesia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso es un tema central en la Biblia? ¿Por qué Dios insiste tanto en muchos pasajes de la Biblia que cuidemos, perseveremos, nos esforcemos por esa vida en comunidad? Porque de la unidad de la iglesia, de la unidad nuestra como cuerpo, depende la revelación de Jesús al mundo. Jesús declaró eso. Jesús dijo: Señor, yo oro a Dios Padre. Jesús está hablando con Dios. Que ellos sean uno como yo soy uno con vos. Como somos uno, yo y el Padre, yo oro para que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, Jesús está infiriendo que para que el mundo crea en Jesús es necesario que la iglesia sea una. De hecho, también la Biblia dice: ámense unos a otros, ámense entre ustedes, porque así el mundo va a saber que ustedes son discípulos de Cristo. Otra vez, la Biblia dice, para que el mundo, para que las personas conozcan al amor de Jesús, ustedes necesitan ser uno y amarse unos a otros. Por eso, la unidad de la iglesia no es un tema menor como está lindo llevarse bien entre los hermanos y tener unidad y tener un mismo sentir. No, no, no. La misión de Dios en el mundo, que es revelar a Cristo como Salvador, depende de que fluya, de que pase como Dios diseñó la unidad del cuerpo. ¿Tiene sentido? Y eso solo es posible, la unidad de personas distintas, de trasfondos distintos, pasados, distintas personalidades, distintas nacionalidades, distintas. Solo es posible que tanta diversidad se una en un solo cuerpo y un solo corazón por el Espíritu de Dios. Y eso no es difícil llegar a esa conclusión, porque si vos ves, los partidos políticos no tienen unidad, las familias no tienen unidad, ni la gente que trabaja que son socios, por ejemplo, y trabaja por un mismo propósito de plata y de emprender, no tienen unidad. No encontramos que personas distintas puedan ser 100% unidas, como dice la Biblia, en un solo corazón y un solo sentir. Entonces,
literalmente, solo Dios, mediante el espíritu de unidad, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, puede llevarnos a que dentro de nuestras diferencias tengamos un solo corazón. Y para probarte esto, quiero contarte un poco sobre los 12 discípulos de Jesús. Porque a mí me resulta muy curioso y hasta gracioso los 12 hombres que Jesús eligió para ser sus discípulos. Porque piensen lo siguiente. Hasta el Viejo Testamento, hasta que Jesús venga a la tierra como hombre, Dios se estaba relacionando con un pueblo, el pueblo de Israel, pero era un pueblo de nacionalidad, de sangre, ¿ok? Eran la generación de Abraham. Y Dios se revelaba y hablaba con ese pueblo. Pero a partir de Jesús, Dios va a empezar a constituir un pueblo que ya no es de nacimiento, ya no es de sangre, ya no es de constante partida de nacimiento, es de corazón, es la iglesia. Son los convertidos, son los que por fe creen en Jesús, que son hechos hijos de Dios. Somos nosotros. Y Dios recién envía a Jesús a la tierra con la misión de revelarse al mundo, morir en la cruz y establecer la iglesia, establecer ese nuevo pueblo que es todo que crea en Jesús, es hijo de Dios. Y para eso Jesús tiene la misión de formar el primer grupo que Jesús va a discipular para a través de ellos establecer la iglesia. Ahora, si yo tengo la misión de ayudar a Jesús, no cuesta pensar. Si Jesús me dice, Anita, ayúdame a armar un grupo como para que revelen el amor y la unidad de Cristo y la integridad de Cristo al mundo, yo trataría de elegir 12 personas que tengan lo más posible cosas en común, como para que sea un poco más fácil. O sea, fácil no va a ser poner a 12 humanos para que sean uno y demuestren el amor de Dios al mundo, pero por ahí si todos tienen la misma profesión, tienen los mismos gustos, las mismas personalidades, como que va a ser un poco más fácil porque solo se van a tener que poner de acuerdo sobre las doctrinas, pero no. Jesús viene para romper todos los patrones, humanos. Entonces Jesús va a elegir 12 hombres completamente distintos. Humanos, sencillos y que tenían todo tipo de diferencias que puedas creer. Desde sus profesiones, unos 5 o 6 de ellos eran pescadores, por ejemplo. Si bien algunos eran pescadores solitos, otros tenían como empresas de pesca porque tenían empleados que trabajaban con ellos. Después tenés a otro que había estudiado finanzas, que fue el tesorero del equipo de Jesús. Tenía un ex cobrador de impuestos que estaba bastante difícil de aceptarlo en el grupo porque la tarea que desarrollaba en su profesión venía en contra a los judíos, al pueblo de Israel, porque los tasaba con impuestos. Venían de ciudades distintas, tenían edades distintas, habían solteros, habían casados, pero sobre todo ese equipo que armó Jesús tenían temperamentos, o sea, personalidades muy distintas. Y en varios episodios descritos en la Biblia, imagínate lo que no está escrito, que habrá pasado, en los 3 años que Jesús caminó con estos 12, tuvieron varios conflictos. Básicamente se la pasaban peleando. Un conflicto muy recurrente era quién era el más importante de todos. Ese tema sale en más de un momento entre los discípulos. ¿Quién tenía más responsabilidad? ¿Quién era más líder? ¿Quién en el cielo iba a tener más recompensa? ¿Y quién era el más importante? Algunas veces pedían que Jesús determinara eso, tipo entre nosotros, ¿cuál es? Pero tenían otros temas. A veces Jesús les daba tareas y desaparecía. Y entonces los 12 se tenían que poner de acuerdo y hacer lo que Jesús había mandado. Y yo creo que Jesús solo estaba mirando cómo reaccionaban y cómo iban a lograr esa unidad, el ser un solo corazón y un solo cuerpo con tantas diferencias. Y la verdad es que la pifearon, esos primeros 3 años la pifearon muchas veces. Y un relato que es como la evidencia de esas diferencias de los discípulos está en un texto que vamos a leer juntos, que es Lucas 22, del 22 al 24, y dice lo siguiente. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está determinado,
pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos, los 12, comenzaron a preguntarse entre sí cuál de ellos sería el que habría de hacer esto. Y hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Ahora te voy a ubicar. ¿Qué está pasando en este momento? Jesús caminó 3 años con estos 12 hombres, hablando del amor, de la renuncia, del servicio, manifestando el reino de Dios, sanando a enfermos, liberando a endemoniados, resucitando muertos, multiplicando comida, ¿ok? Ellos vieron el poder de Dios a través de Jesús. Y Jesús está enseñando un nuevo evangelio que para ellos como que les rompía las estructuras mentales sobre el amor y el servicio y sobre donarse uno por otro. 3 años, el mismo Jesús en carne está con ellos, durmiendo juntos, comiendo juntos, viajando juntos, enseñando sobre el amor, la unidad, el servicio. Y llega un punto crucial, un punto importante de la historia donde Jesús tiene su última cena con sus discípulos. Y Jesús les va a anunciar que Él está por morirse, que todo lo que Él enseñó y dijo está por pasar. Y que tenía que ir a la cruz y tenía que morir para perdonarnos de nuestros pecados, pero que Él iba a resucitar, ya les había anunciado. Es como la graduación de los 3 años de discipulado de Jesús con esos hombres. Es como, ya les enseñé todo, ustedes están listos, ustedes conocieron el evangelio y ahora yo voy y voy a ser traicionado por uno de ustedes. Uno que está conmigo poniendo la mano en la mesa es el que me va a entregar. Y Jesús hace esa declaración, que gente es una declaración recontra importante, porque trae la revelación central de tapa a tapa del evangelio. Jesús va a morir en la cruz para salvar a la humanidad de sus pecados. Y esos tipos todo empieza con esa declaración de Jesús, dicen, uno de nosotros, ¿cómo no? ¿Pero quién es? ¿Será este? ¿Será el otro? ¿Será yo? ¿Será...? Entonces le empiezan a preguntar a Jesús y se fijan en esto. No se fijan en lo que dijo Jesús, que va a morir en la cruz, que va a salvar la humanidad, que llegó el momento, que Jesús está en angustia. No. ¿De qué están hablando? De ellos y de sus diferencias. Y están como, ¿pero quién es? Y yo creo que, ¿no? Imagínense lo que habrán dicho en esa cena para que la discusión pudiera llegar hasta ¿quién es el más importante? Porque por ahí uno dijo, yo creo que va a ser vos, Pedro. ¿Y por qué yo? ¿No? Pedro, poco caliente. Y dijo, y porque vos no tengo confianza. No te confío. Entonces, de ahí que probablemente se empezaron a acusar o juzgar quién podría ser que iba a traicionar a Jesús, empiezan diciendo, pero si yo soy más importante que vos. Sí, mira todo lo que hice. ¿Y a quién Jesús? ¿Y quién caminó sobre el agua? ¿Y a quién Jesús llamó a hacer? Y empiezan a discutir. Y yo imagino a Jesús en la mesa como, o sea, 3 años, gente, hablando de amor, de servicio, de sacrificio, de unidad. Les digo que estoy yendo a la cruz y están discutiendo quién es el más importante, ¿cierto? Era tanta la diferencia que quiero invitarte a conocer un poquito más de esos 12 hombres y de las características que cargaban cada uno, porque la Biblia nos cuenta bastante sobre ellos. Y así como en toda familia hay el desubicado, por ejemplo, toda familia tenía un desubicado, ¿no es verdad? Un sin filtro, como que decimos, ay, ¿cómo dice esas cosas? Toda familia tiene, no sé, un colgado. Bueno, yo creo que toda comunidad de fe tiene a uno de esos 12, muchos, ¿no? De nosotros. Así que por ahí te vas a identificar con estos hombres. Entonces te voy a presentarlos. Bartolomé, la Biblia dice que era un hombre íntegro, o sea que era correcto. La Biblia dice que en él no se encontró dolo, no se encontró error. ¿Viste a esa persona que si quieren hacer algo que no se entere el pastor, no le van a llamar a este? Porque seguro le cuenta después, porque es tan correcto, es tan íntegro, como que tiene tanto celo, que es como, no, él es muy, si sale de su estructura, no lo va a hacer, ¿no? Un hombre correcto y íntegro. Después teníamos a Santiago, habían 2 Santiagos también llamados de Jacob.
Jacobo, hijo de Alfeo. Es como que Jesús tenía en su equipo lo mismo que nos pasa acá con los Carlos. ¿Viste? Jesús tenía 2 Santiagos, entonces tenía que decir Santiago tal. Es como acá decimos el Carlos de Luciani, el Carlos de Gaby, el Carlos de Carlos y Gaby. Si llega otro Carlos más a SL, tendremos que ponerles credenciales. Entonces ellos también tenían a 2 Jacobos, entonces este era el discreto, el perfil bajo. Gloria a Dios que hay lugar en el reino de Dios para los perfiles bajos, ¿cierto? Quizás vos digas, yo no soy líder, yo no soy fuerte, yo no soy exhortador, no me gusta estar adelante y tener la evidencia en mí. Yo quiero servir a Dios, pero yo soy discreto, no quiero que me noten. Hoy es un día de sanación para tu vida, porque Jesús eligió para su equipo un perfil bajo, discreto. Una persona que hacía lo que Jesús le pedía, pero no le gustaba sobresalir, ¿ok? Después tenemos Judas Tadeo, el preguntador, el cuestionador. Pero no era que preguntaba cosas porque no las creía como en una mala manera, pero era muy curioso. Entonces vos vas a ver en los evangelios que cuando Jesús hacía declaraciones, Judas Tadeo era el que preguntaba más sobre lo que Jesús estaba haciendo. Preguntaba a otros discípulos, quería entender ese evangelio y quería entender el reino y siempre estaba preguntando cosas. Viste que hay una etapa de la vida que tus hijos te preguntan absolutamente todo y tu respuesta se convierte en otra pregunta. Tipo dicen, mamá, ¿por qué el sol es amarillo? Y decís, y no sé, hija, porque Dios lo hizo amarillo. ¿Y por qué lo hizo amarillo? Y ahí podés estar, bueno, ese era él, era curioso y era preguntador. Después teníamos a Simón. Simón era un radical político. Él era un activista anti-Roma. Entonces él peleaba políticamente antes de ser discípulo de Jesús, antes de estar en el evangelio, peleaba por una causa política. Era muy convencido de sus verdades y él peleaba contra Roma por la libertad de los judíos. Paréntesis, ¿a quién Jesús pone en el equipo con él? A un cobrador de impuestos para Roma. Vamos a ver la pelea, pero ese tipo muy fuerte, muy radical, y esa fuerza, ese ímpetu después pone en el ministerio, porque deja la actividad política para luchar por el reino de Dios, pero un tipo fuerte. Después tenemos a Tomás, el escéptico. Le costaba creer las cosas que no le hacían sentido. Entonces es como que Jesús hablaba algo y era como, ¿eso es literal? O sea, ¿cómo? ¿No? A él costó creer que Jesús había resucitado y tuvo que tener evidencias para probar o minimizar sus dudas sobre su fe. Entonces también un tipo muy preguntador, pero porque le costaba creer, no tanto de curioso. Entonces tenía sus luchas con la fe. Después teníamos a Mateo, ex cobrador de impuestos. Jesús lo mete ahí, es como para explotar el equipo. Ok, entonces él era como del equipo contrario a los discípulos, porque los discípulos eran judíos y si bien Mateo también estaba trabajando para Roma y cobraba impuestos de los judíos y ellos, o sea, no les gustaba para nada a los cobradores de impuestos. Y Jesús invita a ese tipo para estar en su equipo. Me imagino que lo puso al lado de Simón, ¿no? En las reuniones. Mateo, sentate ahí con Simón. Y era como tener, Jesús, yo iría a juicio con este tipo, ¿no? Es como que se convierta y venga a ser oveja de Rodo el director de Fivertel. Para los que no conocen, Rodo tiene una herida en su corazón con Fivertel porque nunca anda, el wifi de nuestra casa se llama Fivertel, es un desastre. Pero bueno, imagínense, hasta ahí le iba a durar. Si se convierte, el director de Fivertel iba a tener que amarlo y recibirlo. Y es más o menos así como es un choque de intereses, ¿no? Entonces tenemos después a Judas Iscariote, lo conocemos, el traidor. Ese espero que nadie se identifique, ¿ok? En Amor Sin Límites hay lugar para todos menos para Judas. El infiel, el que fue parte del equipo, compartió todos los 3 años junto con todos y al final entregó a Jesús por plata, ¿no? Entonces
Bueno, no es el tema de hoy, pero me enseña muchas cosas la presencia de Judas Iscariote en ese equipo y de cómo Jesús, aún siendo un líder perfecto, tuvo un discípulo que no siguió la verdad, ¿no? Después tenemos a Felipe el práctico. Yo me identifico con Felipe. Felipe era resolutivo, era práctico, entonces quería siempre hacer que las enseñanzas de Jesús se convirtieran en algo práctico para él. Entonces Jesús hablaba del amor y después Felipe se iba a acercar a Jesús y decir, pero en la práctica, o sea, la real, ¿cómo es que vivo el amor en mi casa o con la iglesia? O sea, dame la enseñanza, cómo la voy a aplicar en mi vida, ¿no? Entonces era un tipo que tenía una manera de pensar, siempre de traer lo que estaba aprendiendo a la práctica. Después tenemos a Juan el amoroso, el afectuoso. A Juan, si vos fueras parte de la iglesia de los discípulos, te iba a gustar que cuando tuvieras que ser retado, viniera a retarte Juan. Porque Juan era pastoral, era amoroso, era sensible, probablemente tenía temperamento melancólico, viste, era el que escuchaba a los demás, escuchaba los conflictos, quería encontrar la forma de solucionarlo en paz. Y se describe a sí mismo como el discípulo amado, el discípulo íntimo de Jesús. Entonces era muy relacional Juan. Y después tenemos al otro Santiago, al otro Carlos, que era hijo de Zebedeo, así lo decían, Santiago hijo de Alfeo, Santiago hijo de Zebedeo, que era el exhortador. Él era fuerte. De hecho, Jesús le dio un apodo. ¿No les causa como ternura que Jesús fuera tan gracioso? Ustedes se quejan de que tienen un pastor que hace muchos chistes, pero Jesús era muy gracioso, entonces les dio un apodo a él y al hermano de hijos del trueno, porque era muy fuerte, era muy intenso, era muy exhortador, muy como. Entonces hay varios episodios en la Biblia donde se ve eso, pero la Biblia no dice en qué momento Jesús le da ese apodo, pero hay uno que yo creo que fue ahí, que el pueblo de Samaria no recibió el evangelio. Y entonces Santiago se acerca a Jesús y dice, Señor, ¿querés que oremos para que venga fuego del cielo y los mate? Y Jesús fue como, ay. Y por ahí fue ese día que le dijo, bueno, hijo del trueno, ¿para qué tanta intensidad? Fuego del cielo para matarlos. Yo vine para esto. Pensá lo que estás preguntando, ¿no? Pero era muy intenso. Después tenemos a Pedro. Pedro, nuestro personaje tan amado, favorito, porque es un tipo impulsivo, impulsivo para bien, impulsivo para mal, impulsivo para salir a caminar sobre el agua, impulsivo en su fe, impulsivo para decir, vos sos el Hijo de Dios, y para cortarle la oreja al soldado. Y Jesús decir, no, Pedro, 3 años te estoy enseñando, no es para eso. No, impulsivo para decir, Jesús, no te vamos a permitir morir en la cruz. Y es como... Entonces, un tipo muy fuerte, muy líder, pero muy impulsivo. Y por último tenemos a Andrés, el evangelista. Andrés era un tipo que era amigo de todos, charlaba con todos. Fue el primer discípulo llamado por Jesús. Y Andrés es el que habla a Pedro, su hermano, sobre Jesús. Entonces, el primer evangelizado de Andrés fue Pedro. Y Pedro se emociona y quiere ir a conocer a Jesús, pero hablaba a muchos. Toda iglesia tiene esa persona que en la parada de colectivo ya le habló, ya le invitó a uno a la iglesia, en la panadería, ¿no? Entonces, ese grupo arma a Jesús y dice, con ellos voy a establecer la unidad de la iglesia en la tierra. Y vos decís, imposible. Y de hecho se la pasaron peleando en muchos momentos, pero te quiero adelantar la historia y contarte que cuando Jesús se muere y va a la cruz, pasa todo lo que ustedes ya saben, que Pedro lo niega y después Jesús resucita al tercer día, tiene un encuentro con algunos de esos discípulos, tiene un encuentro con Pedro, lo restaura. Esos tipos, sacando a Judas Iscariote, esos tipos fueron un solo cuerpo y un solo corazón para establecer la iglesia en la tierra. Se defendieron hasta la muerte unos a otros, se ayudaron, sobrepasaron todas sus diferencias, predicaban un solo evangelio, su doctrina era siempre igual, contaban una sola historia. Muchos de ellos fueron entregados a morir por Jesús y no negaron su fe hasta el final. Y al fin vos mirás y decís,
fueron uno. Ahora, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo fue posible? El verso que empezamos leyendo esta mañana decía que el Dios que infunde en ustedes aliento y perseverancia, Él les conceda vivir juntos en unidad. Entonces, lo primero que quiero que memorices esta mañana es que nuestra unidad es una obra del Espíritu Santo. No es fruto de nuestra uniformidad. Entonces, bueno, como en ASL todos somos iguales, todos tenemos la misma edad, la misma nacionalidad, antes fuera. Tenemos como los mismos gustos, vivimos por la misma zona, entonces por eso somos unidos. De hecho, yo les digo, si todos son iguales, no es necesario unidad. ¿Se entiende? Porque la unidad, cuando todos piensan igual, eso no es unidad, eso es uniformidad. La unidad, de hecho, es necesaria por las diferencias. Entonces, no creas que Dios nos une como iglesia porque somos iguales. No, Dios elige personas diferentes. Dios nos da dones diferentes. Dios nos da deseos y llamados diferentes. Y eso es a propósito. Lo que nos une es la fe en Jesús y el compromiso de ser como Él. Todos acá creemos en Jesús y estamos comprometidos a ser como Él. Y eso abre la puerta para que pase algo sobrenatural, que es que el mismo Espíritu Santo nos una en un solo corazón y en un solo propósito. Eso es una obra de Dios. Ahora, además de que eran muy distintos en sus personalidades y características, eran muy humanos, muy carnales, muy fallos. Nosotros tenemos un lema en ASL, que es somos fallos. Y ya sé que no se dice eso, no existe esa expresión, pero es por eso que es de ASL. Viste que toda familia tiene una frase que solo esa familia sabe lo que es. Acá decimos somos fallos porque nos gusta hablar así y porque lo que queremos decir es que conocemos nuestras imperfecciones y no pretendemos ser perfectos y no esperamos ser perfectos. Entonces entendemos que la unidad de Dios entre nosotros no es la ausencia de diferencias ni la ausencia de conflictos, es que el Espíritu Santo nos haga cubrir las diferencias y los conflictos con su amor. Eso es la unidad y es lo que Dios nos quiere llevar. Entonces quiero compartirte, para que empecemos a cerrar esto, 3 pensamientos que te van a impedir vivir la unidad bíblica. 3 pensamientos que son muy comunes en nuestros tiempos actuales. No son de este tiempo porque ya están en la Biblia, así que la gente pensaba así desde allá, pero son fuertes actualmente y que nos impiden vivir una unidad plena como Dios quiere. Y el primer pensamiento es, yo puedo ser cristiano sin ser parte de una iglesia. Yo puedo orar en mi casa, puedo leer la Biblia, puedo alimentarme de la palabra, puedo tener amigos cristianos y compartir constantemente, que toda semana venga a mi casa, incluso podemos orar juntos, podemos leer la Biblia juntos, podemos aconsejarnos, podemos alentarnos y entonces yo estoy cumpliendo con los unos a otros y tengo el temor de Dios y bueno, soy cristiano, solo que no estoy en una comunidad de fe. Y entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto y si eso se encuadra en lo que la Biblia, en lo que Jesús nos enseñó a vivir como iglesia. El primer verso que quiero leerte está en Hebreos 10. Hebreos contesta mucho de esa pregunta, porque Hebreos habla mucho sobre cómo debe ser la iglesia y la comunión de la iglesia. Entonces vamos a ver qué nos dice Hebreos 10, 25. Dice así, no dejen de congregarse, como acostumbran a hacer algunos, así que ya pasaba en ese tiempo, sino anímense unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora, vos quizás puedas decir, pero ahí el congregar es estar juntos y yo estoy junto con otros cristianos y compartimos. Pero cuando vos estudias ese pasaje, ves que la iglesia que estableció Jesús a través de los discípulos y que sigue hasta el día de hoy, la iglesia hacía 2 cosas para reunirse. Se reunía en las casas, en pequeños grupos, para compartir la comida, para conocerse, para estar cara a cara, para hacer algo cercano. Hablaban de la Biblia, hablaban de
lo que estaban viviendo, oraban unos por otros, todo eso, en pequeños grupos en casas, y se reunían en el templo. Entonces, esa era la congregación de los santos, por eso se dice congregar. Es reunirse en la congregación de los santos. Y cuando la Biblia está hablando en ese verso puntualmente, Hebreos 10:25, está hablando de la congregación en grupo. Está hablando de la congregación en el templo. Está hablando de ese momento donde la iglesia se reunía, toda esa iglesia que estaba en casas, que compartía el pan, que compartía la comida, los cumpleaños, que iba a Puerto Madero, que iban a ver el nacer del sol. No sé todo lo que hacen ustedes cuando se juntan, bárbaro. Pero que ellos tenían una congregación semanal juntos. Y ahí la Biblia está diciendo, no dejen de reunirse ahí como algunos están haciendo. Al contrario, no solo hagan eso, sino anímense unos a otros a no dejar esa práctica. Entonces es imposible. Seba vino unos domingos atrás y dijo una frase muy buena, que era, un cristiano solo sigue siendo cristiano si está en comunidad. Un cristiano deja de ser cristiano cuando deja la comunidad. Puede tener su fe en Cristo, pero el ser cristiano, según la Biblia, implica la reunión de los santos en una congregación. También quiero leerte Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 aún está hablando de la iglesia, dice, obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Otra vez, hay muchos pasajes de la Biblia que la Biblia habla sobre obedecer a líderes en el contexto de autoridades como la policía, el presidente, tu jefe, tu profesor, pero no es lo que está hablando la Biblia acá. La Biblia viene hablando en todo ese pasaje de Hebreos sobre la iglesia local. Y la Biblia establece en la iglesia un liderazgo. La Biblia es muy clara sobre cómo debe funcionar el liderazgo de una iglesia y qué requisitos tienen que tener y qué calidades de corazón tienen que tener y qué compromiso tienen que tener con Dios. Pero la iglesia, Dios sí establece un liderazgo y es sobre este liderazgo que está hablando en ese versículo. Dice, obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos. Ahora, si vos sos un cristiano sin iglesia o sin comunidad de fe, ¿cómo cumplís esta parte de las Escrituras si estás compartiendo con tus amigos, con tu familia, con otros creyentes? Después, en Hechos 2, si quieren tomar nota, Hechos 2:41, dice lo siguiente hablando sobre la iglesia. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas por una prédica. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en la oración. Entonces acá la Biblia dice que había un cierto control, ¿no?, de la cantidad de convertidos que iba pasando, que era una cosa brutal, como el evangelio seguía creciendo. Y dice que en ese día 3,000 personas se unieron. Y dice, y todos ellos que se unieron, entonces ahora son cristianos, ahora se convirtieron a Cristo. Ellos perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza de los apóstoles. Lo que significa que no solamente escuchaban la Biblia en casa, leían la Biblia en casa, compartían unos con otros, sino que recibían una enseñanza de los apóstoles. Y sobre esta enseñanza construían una doctrina bíblica, porque ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros con todas las cartas de Pablo y todo explicado. Ellos contaban lo que Jesús había hecho y lo que había pasado. Entonces, esa doctrina recibían de los apóstoles. Y dice la Biblia que ellos se mantenían firmes, algunas traducciones dicen perseveraban en escuchar esa enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿cómo cumplís esta parte de la iglesia local, de la comunidad de fe, haciendo iglesia solo, haciendo iglesia? Esa frase está mal, porque uno no puede ser iglesia solo. Es como que vos digas que sos un soldado sin ejército. Entonces yo soy un soldado. ¿Dónde servís? No, por mi cuenta. Tengo mi espada, tengo mi escudo y cuando me da las ganas voy a la guerra. Y es como, al psiquiatra te mandamos, ¿cierto? Entonces, yo soy un cristiano. ¿Y a qué iglesia vas? No voy. Entonces como, bueno, hay algo ahí que no cierra, ¿no? Porque somos cristianos y somos iglesia justamente porque somos una congregación.
Después quiero leerte 2 versos más solo. 1 Corintios 11, verso 18. 1 Corintios 11, 18. Miren lo que dice Pablo. En primer lugar, oigo decir que cuando ustedes se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Es como, no es nuevo para mí. Y el verso 20 dice, de hecho, cuando ustedes se reúnen para comer la Santa Cena, ya no es para comerla, porque cada uno se adelanta a comer solo, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Acá vemos que cuando yo de hecho prediqué una vez acá hace un tiempo sobre la Santa Cena y justamente veíamos cómo Dios estableció la Santa Cena más que un rito para traer a memoria la muerte de Jesús en la cruz. Dios estableció eso para hacernos juntos. La Santa Cena implica recordar y celebrar la muerte de Jesús por nosotros juntos. Entonces vos vas a ver que en el contexto bíblico la Santa Cena se hacía cuando se reunían como iglesia. Pero yo puedo tomar el jugo y el pan en mi casa y celebrar. Vos podés hacerlo. De hecho, en la pandemia hicimos eso todos. Nos reunimos y cada uno en nuestra casa lo tomaba. No hay nada malo con eso. Pero la enseñanza de la Santa Cena pasa en la congregación de los santos. Otra cosa más que no se puede cumplir si vos crees ser un cristiano sin iglesia. Y el último verso, Mateo 18, 15, dice así. Si tu hermano peca contra ti, va a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, felicitaciones, has ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y si se niega a hacerles caso a ellos también, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o cobrador de impuestos, ¿no? Uno de afuera. La Biblia nos está enseñando a resolver un conflicto, principalmente un conflicto que daña la iglesia, ¿no? Las relaciones de la iglesia. Dice, anda a hablar con tu hermano. Y si se arreglan, joya. Si no, trae a alguien más y decir, mira, pasó esto, queremos. Y si no, llévalo a la iglesia. Entonces, acá vemos claramente que todo cristiano en el contexto bíblico está inserido en una comunidad de fe. Porque ¿cómo cumplís lo que está enseñando acá Pablo si vos sos un cristiano individualista, ¿no? Que vive tu vida con Dios, tu fe, solo? Entonces, podríamos seguir, no es el enfoque de este mensaje solo esto, pero yo te mencioné 5 mandamientos que Dios nos dejó para hacer como iglesia, que no los podés cumplir si no sos parte de una comunidad de fe. Entonces, un cristiano solo sigue siendo cristiano cuando está en un cuerpo. Entiendo que hay malas experiencias. Entiendo que hay personas que están quizás liderando iglesias por deseos egoístas, para dominar sobre personas, para tener beneficio propio, y eso daña la confianza de las personas hasta que lleguen al punto de decir, o sea, voy a cultivar mi vida con Dios solo. Pero lamentablemente eso es una pandemia que vivimos en nuestros días, cristianos sin iglesia, y no están cumpliendo lo que Dios mandó sobre unos a otros y sobre la unidad. Y mi corazón es que oro, no solo acá en el mundo, que Dios los traiga otra vez a casas sanas, que puedan ser parte y ser restaurados y ver otra vez la belleza de este equipo, ¿no? De este equipo que acá tenemos otros nombres, pero que somos distintos, pero llamados a cubrir esas diferencias con el Señor. Entonces, ese es el primer pensamiento. Segundo pensamiento que te impide vivir la unidad es, ¿puedo ser saludable espiritualmente asistiendo a una iglesia sin involucrarme? Entonces decís, bueno, yo estoy convencido que no puedo ser cristiano sin cuerpo. No puedo ser cristiano sin comunidad. Entonces voy a asistir a una iglesia, pero solo voy a asistir. No me quiero involucrar. Yo voy, escucho la palabra, soy edificado, como que tengo una comunidad local, pero es esto.
¿ok? Entonces, quiero recordarte, la Biblia compara la iglesia con algunas cosas y una de ellas es un cuerpo. Eso está en 1 Corintios 12. Si vos lees todo el capítulo de 1 Corintios 12, vas a ver que la imagen que Dios usa para la iglesia es un cuerpo. Y la Biblia dice así como un cuerpo físico tiene muchos miembros, tienes manos, pies, rodillas, cintura, boca, todo. Así es la iglesia. La iglesia tiene muchos miembros, distintas funciones, distintos lugares, pero todos son un solo cuerpo. Y todos son guiados por la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. No son los pastores. Los pastores están sometidos a Cristo como una parte del cuerpo. Tienen una tarea determinada específica. Como les dije, la Biblia habla sobre el liderazgo y sobre la función que Dios les da, pero son parte del cuerpo. Yo soy parte de esta comunidad de fe. El cabeza es Cristo, el que guía es Cristo. Entonces yo también tengo que estar, y Uli Ro y Rodo y el equipo ministerial tiene que estar bajo el liderazgo de Cristo. ¿Okay? Sin la cabeza nada funciona, con la cabeza todo funciona sano. Pero a lo que voy es, en este cuerpo no hay órgano sin función. ¿Okay? Entonces imagínense que ustedes que tu mano dijera, ¿sabes qué? Voy a ser parte de un cuerpo porque entiendo que una mano caminando sola por la calle sería muy raro. Entonces voy a seguir en el cuerpo de Juli, pero no me involucro, no hago nada, no agarro nada, no le rasco la cabeza cuando quiera, no le llevo la comida a la boca, o sea, estoy, pero no hago nada. No es parte del cuerpo. Todo el cuerpo funciona en unidad para un solo propósito. Nunca vas a ver que, no sé, tenés ganas de rascarte la cabeza y la otra mano como que saca. Dice, no lo hagas. No, es como que un conflicto. No, el cuerpo funciona, es una sola cosa. Es más, si te des ganas de rascarte la cabeza, todo tu cuerpo detiene lo que está haciendo para concentrar tu mano para poder hacerlo. Es como que se ayudan, anda, ¿no? Si te duele el pie, todo el cuerpo está concentrado que te duele el pie. Y eso habla mucho de cómo debemos ser como iglesia. Si uno sufre, todos sufren. Si uno se alegra, todos se alegran. Si uno se convierte, todos celebran. Estamos todos bajo ese mismo liderazgo de Jesús y sentimos lo mismo. Pero a lo que voy es, todo miembro tiene función. No existe un miembro en el cuerpo, así digas, pero las amígdalas, las sacamos y sentimos la ausencia de las amígdalas, ¿ok? Entonces no hay nada en el cuerpo que vos decís, no sirve para nada, está ahí para adorno. No, todo miembro tiene función, todo miembro tiene su lugar. Y cuando no está un miembro, se siente. ¿Ok? Si no tenés un dedo, si no tenés una mano, si no tenés una pierna, si no tenés un ojo, si no tenés audición, se siente. Así es en la iglesia. Todos ustedes y nosotros que somos parte de lo mismo tenemos una función en este cuerpo. Y cuando tomamos la postura de espectadores y no de ser partícipes, si bien estamos siguiendo lo que dice la Biblia de ser parte de una comunidad, no estamos aportando lo que Dios nos llamó a aportar a esa comunidad. Ese equipo, como ustedes ven, de los 12, habían personalidades muy fuertes, ¿no? Que lideraban, que enfrentaban, que querían hacer llover fuego del cielo, y habían los más tranquilos, amorosos, pero todos tenían una función, incluso Judas. Una función bastante importante de cumplir la palabra y entregarle a Jesús. Todos tenían. Y si vos sacaras a uno, estaría incompleto. Entonces, cuando Dios te siembra en una iglesia, cuando Dios te siembra en una comunidad de fe, vos tenés parte en esto. Vos tenés una función, vos tenés un lugar de ser amado, pero también de amar. De ser servido, pero también de servir. Ayer tuvimos la jornada de ministerios y 12 nuevos voluntarios se sumaron a los ministerios de ASL. Y a mí me encanta que en ASL es muy poquito el porcentaje, pero muy poquito, es bajísimo el porcentaje de personas que son parte de nuestra iglesia y que no sirven en un ministerio. Porque acá hacemos énfasis muy seguida de que vos sos parte y tenés algo para servir a Dios. Tenés un don, un talento, un conocimiento, sos bueno en algo. Así sea hacer lemon pie como Mar.
Llamen a Omar para todos los picnics de jóvenes, cosas. Tiene un don para hacer lemon pies, además de proyección. Vos tenés un talento dado por Dios y Dios a esto te dio por algo. Y esto se sirve, o sea, se pone a disposición del reino en la iglesia. Vos dirás, Anita, pero yo puedo servir a Dios en otro lado. Yo puedo ir a un hospital y ayudar a la gente que está enferma, puedo ir a un hogar y ayudar a la gente. Estoy usando mis dones para servir a Dios, pero no en la iglesia local. Bárbaro, pero Dios te llamó a usarlos en la iglesia local. Dios es muy claro en decir que Él estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, profetas para la edificación del cuerpo. Tus dones y tus talentos sirven para varias cosas en tu vida, pero también sirven para el cuerpo. Entonces, cuando vos servís a Dios, la iglesia es más completa, es mejor. Y cuando no servís, hay algo que falta. Entonces, la gente pregunta, ¿qué hace falta para servir en ASL? El otro día, alguno de los líderes creo que preguntó, Anita, ¿cuánto tiempo tiene que estar viniendo la persona en ASL para servir? Y yo digo, un día. Un día, solo tiene que ver el ADN, que es nuestro video de visión y historia, ¿no? Para que la persona vea si se identifica, si somos su nido. Y luego es decir, poné tus dones a servicio del Señor, porque somos un cuerpo y somos llamados a esto. Todos tenemos dones y todos tenemos funciones. Entonces te animo a que más que seas espectador de la iglesia, que vos seas partícipe. Y por último, el último pensamiento que te impide vivir la unidad es, si yo no me siento parte del cuerpo, entonces no soy parte. Es decir, si estoy en una comunidad de fe, si estoy poniendo mis dones y talentos a servicio de Dios, no soy espectador, me sumo a la visión, me sumo a lo que sea, pero no me siento parte. Es decir, en las relaciones, no tengo amigos, no me contienen, no tengo cercanía con las personas. Y acá solo quiero decirte una cosa. La Biblia nos enseña que la unidad es una responsabilidad personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que la iglesia solo es responsable de unirte al cuerpo. Vos sos responsable de unirte al cuerpo. Y muchas veces esa mentalidad, no soy parte, no me siento parte, no soy como los demás, no hablo como los demás, o no soy extrovertido como los demás, no puedo entrar en ese grupo y sentirme parte. Creemos que eso depende de ellos, de que el grupo de jóvenes me injerta, de que el grupo del GBO me traiga, de que mi líder me llame, y si bien la iglesia está llamada a recibir a los nuevos y unirlos al cuerpo, Dios exhorta a cada cristiano a que se una al cuerpo, que encuentre su lugar, que encuentre su don. Entonces vos sos activo en ser parte. En lugar de decir, por ejemplo, no, pero es que, no sé, hacen juntadas y no me invitan. Yo voy a hacer juntadas y los voy a invitar. Es distinto. A veces alguien nos dice, acá no sé, nunca me invitaron. Y decimos, ay, qué lástima. ¿Y vos a quién ya invitaste? No, a nadie, porque si no me invitan, no invito. Entonces es pasivo. Es decir, quiero que el cuerpo me incluya. Y sí, el cuerpo debe incluirnos, ¿ok? Gente, yo les voy a decir, si Dios quiere, en los próximos años Dios va a traer muchas personas, muchas ovejas a su casa. Y nosotros vamos a recibirlos y abrazarlos y hacerlos restaurar su corazón por la iglesia y su confianza en la iglesia otra vez. Así que tenemos el corazón y tenemos que tener el corazón de traer. Pero desde nuestro lado, nuestro corazón debe ser injertarnos. Entonces, yo voy a crear raíces, yo voy a crear relaciones, yo voy a abrir mi vida, yo voy a tener un discipulador, un líder y yo voy a buscarlo. No voy a esperar que me busquen a sus líderes de GBO. Ellos están muy cerquita a nosotros, los estamos pastoreando, acompañando para que ellos tengan la capacidad de pastorearlos también. Así que búsquenlos, confiesen sus pecados, sus dificultades, pidan ayuda, pidan oración, les encanta pastorear. Acérquense en las relaciones, profundicen sus relaciones, porque como dije al principio y ahora quiero cerrar el nudo,
El mundo va a conocer a Dios y va a saber que Cristo es el Hijo de Dios cuando mire nuestra unidad. Entonces, quizás, quiero invitarte a que cierres tus ojos, porque quizás esta mañana la verdad que Dios quiera firmar en tu corazón sea la verdad de traerte otra vez a su casa. Quizás de confiar, ¿no? Otra vez, confiar tu corazón a una comunidad de fe. Quizás la verdad que Dios necesite firmar hoy en tu corazón es que está bien que vengas, pero que Él quiere hacerte involucrar, que Él quiere que sirvas, que pongas tus dones, tus talentos, que te sumes a la visión. La iglesia va a hacer ayuno, vamos a hacer ayuno. La iglesia va a orar, vamos a orar. La iglesia está trabajando por evangelizar, vamos a evangelizar. Me sumo al lugar donde Dios me puso, porque somos un solo cuerpo. Quizás la verdad que hoy el Espíritu Santo esté haciendo caer en tu corazón es que necesitas abrirte para las relaciones. Quizás tu corazón está o fue dañado en la confianza con otros cristianos que dieron malos ejemplos o líderes que tenían intereses propios. Y quizás Dios esta mañana quiera traer a tu corazón otra vez el sentir, porque eso solo hace el Espíritu de Dios, de pertenecer, de decir, es un lugar seguro estar juntos. Además de cuerpo, una de las imágenes que Dios usa para la iglesia es un rebaño. Y las ovejas, animales, literal, cuando se alejan del rebaño, sufren porque caen en trampas y no pueden salir solas. Entonces Dios nos muestra que el caminar junto a otros es un lugar seguro, porque otros nos van a mostrar peligros, otros van a exhortarnos cuando estemos flaqueando en la fe, otros van a traernos cerca cuando empecemos a alejarnos. Y ese cuidado colectivo nos va a proteger de los peligros espiritualmente hablando. Entonces ahí donde estás, quiero invitarte a que te pongas de pie. Sé que hay muchos espacios entre los asientos, pero quiero invitarte a que te acerques a las personas de tu fila y que puedas dar la mano a los que están a tus dos lados. Así no los conozcas, no pasa nada, no les voy a pedir que hagan nada raro. Solo quiero que les des las manos y que ahí donde estás cierres tus ojos. Hay algo que es muy sagrado sobre cuando estamos juntos. Hay algo que solo pasa cuando estamos juntos. Jesús dijo: Señor, yo oro para que ellos sean uno, como nosotros somos uno, para que el mundo vea que tú me enviaste. Y cuando nos disponemos a ser uno en corazón, el Espíritu de Dios trae algo sobre nosotros que nos hace lograr cubrir las diferencias y estar unos para otros, para reír cuando nos reímos, para llorar cuando lloramos, para levantarnos, para estirarnos, desafiarnos a crecer. Así que con tus ojos cerrados quiero pedirte que ores ahí en tu lugar y que le digas a Dios qué es lo que tu corazón necesita trabajar esta mañana con relación a tu unidad, a tu pertenencia a una comunidad. Quizás Dios va a poner incluso personas en tu corazón para perdonar. Quizás Dios va a poner personas en tu corazón para pedir perdón. Quizás Dios va a decir: cubrí con gracia las fallas. Quizás Dios te va a desafiar a poner dones y talentos, a no esperar más para que te sumes, sea a un discipulado, a un pequeño grupo, a un servicio. Y quizás esta mañana también Dios quiere sanar miedos de pertenecer,
miedos de ser parte. Así que con tus ojos cerrados oramos. Señor, esta mañana juntos te damos gracias por habernos plantado en un cuerpo, aunque este no sea nuestro cuerpo y estemos de visita. Gracias por ser tu iglesia. Gracias porque es sobrenatural lo que haces en nosotros y a través de nosotros. Esta mañana pido que tu espíritu de unidad nos una, nos haga entender, Dios, el lugar que tenemos en tu reino. Nos haga cubrir con gracia los errores de los demás. Nos haga ser proactivos en buscar establecer relaciones. Dios, que tu espíritu nos haga amar a la iglesia como cuerpo. Señor, que nos des otra vez un corazón limpio, un corazón íntegro, Señor, para creer en tu cuerpo. Y oramos, Dios, para que cuando seamos uno, el mundo vea, vean a Jesús, vean al Salvador, vean restauración, vean una nueva oportunidad. Vean una familia a la que pertenecer y que vos puedas hacer en nosotros esta mañana una obra en nuestros corazones, Dios, para hacer nuevo nuestro corazón con relación a nuestra familia, a nuestra comunidad, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, te invito a que levantes tus manos. Vamos a cantar juntos lo que dice esa canción y pedirle a Dios: Señor, haz eso bajar a mi corazón en el nombre de Jesús. No escucharé miedo.